Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Comenzamos asimismo nuestro estudio en este momento en el libro de Éxodo, capítulo 21 y capítulo 22. Vamos a estar mirando lo que se titula la ley de relaciones y restitución. La ley de relaciones y restitución en Éxodo, capítulo 21 y 22. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por enseñarnos, por guiarnos y por establecernos estatutos para que sepamos lo que esperas de nosotros. Háblanos a través de tu palabra y así mismo para que podamos ser no solo partícipes, Señor, de ella, sino hacedores de tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así que, hermanos, antes de comenzar con esta parte, quería tomar un momentito para compartirle un poquito más de énfasis en los 10 mandamientos, mirando esta ilustración. Así que piensen en esta pregunta, ¿qué falta en la siguiente historia? Dice así, un neurocirujano está en casa plantando un huerto cuando le avisan que un caso de emergencia necesita su atención inmediata. Toma su auto, va al hospital, entra a la sala de operación e inmediatamente comienza a operar al moribundo. Es obvio que faltan dos cosas. La número uno es el paso importante de lavarse las manos, ¿verdad? Antes de la cirugía. Y número dos, el nombre de un buen abogado que maneje la casi segura demanda por lo que es la negligencia. Así que tal como un médico tiene que lavarse antes de una cirugía, el cristiano tiene que limpiarse antes de entrar delante de la presencia de Dios en adoración y en oración. Es una preparación. Los israelitas participaron en actos simbólicos de limpieza, como lo dice el capítulo 19, versículo 10 de Éxodo, en preparación para el descenso de Dios sobre el Sinaí. Y el mismo Dios deseaba, hermanos, pureza en lo que los israelitas requería que tuvieran en sus corazones, que tuvieran unos corazones puros, para que se acercaran a Él de la misma manera que lo esperen el día de hoy de nosotros, como lo dice Salmo 66, 18 y Primera de Juan, capítulo 1, 9. Podríamos hacer esta pregunta. ¿Está el pecado sin confesar ensuciando tu relación con Dios e impidiendo tu comunión con Él? Si usted sabe que eso ahora mismo está causando una separación entre Dios y usted, pues debe de ponerlo así mismo en las manos de Dios y reconocer, ¿verdad? Su falta, o yo reconocer mi falta. Y luego debemos de poner como un jabón, ¿verdad? Literalmente al lado de la Biblia como un recordatorio para que nos acordemos que tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Diariamente, lavarnos de nuestras faltas y nuestros pecados. Tomar la ley de Dios en un sentido personal, deberíamos de hacerlo, aunque esta ley fue designada para gobernar la conducta de una nación. Éxodo 20 está en singular, lo que demuestra que el carácter de una nación depende de la conducta personal de los ciudadanos. Hermanos, usted y yo somos parte de la nación de Cristo. Así que vamos entonces a entrar el capítulo 21 y 22 de Éxodo. Tenemos ahí lo que son las leyes civiles y ceremoniales. Vemos entonces que acá que en el monte Sinaí Dios entrega al líder de Israel no solo los 10 mandamientos, sino también un cuerpo extenso, ¿verdad? De leyes civiles y ceremoniales que deben de regular todos los aspectos de la vida de la nación de Israel. La sección que estamos mirando en estos capítulos contiene las regulaciones civiles y sociales que componen lo que es el libro del pacto en el capítulo 24, versículo 7, que se habla de eso luego. Y también vemos los levitas y sacerdotes, las ofrendas y fiestas, servicios y sacrificios, todo en detallado, hermano, bien específico. Después de recibir entonces la promesa del pueblo, vamos a hacer también las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, en, como lo dice versículo 7 del capítulo 24. Moisés regresa al monte donde por 40 días recibió las instrucciones del Señor. Entonces el capítulo 21 y el capítulo 22 se enfoca en la ley de las relaciones y en la ley de restitución, que son las leyes civiles. Así que puede meditar en esto, hermano. ¿Qué dice la Biblia acerca de la televisión? De jugar pelota un domingo. ¿O qué dice la Biblia sobre las guarderías infantiles? ¿O qué dice del cine? ¿O qué dice de fumar? ¿O qué dice del control de la natalidad? ¿O qué dice de la música rock?
o de los vehículos de recreo? ¿Qué dice de los horóscopos? Preguntas curiosas, ¿verdad? Que sabemos que a veces si uno está esperando estas respuestas, no las va a encontrar como uno quizás las está buscando. Pero hablamos de eso más tarde. Y entonces miramos aquí directamente, hermanos, capítulos 21 y 22. Vemos que estas leyes fueron dadas porque todo lo que hacemos tiene consecuencias y es importante, ¿verdad? Pensar antes de actuar para así evitar a veces problemas, a fin de considerar los efectos que tienen nuestras decisiones. Entonces, podemos pensar en nuestros planes en el día de hoy, considerar cuáles habrán de ser los resultados a largo plazo. Cuando tratamos con otro, deberíamos de tener en cuenta los principios de estas leyes y también de actuar de una manera responsable y justa, no solamente, hermanos, pensando en nosotros, sino en el impacto que tenemos en las otras personas que nos rodean también. Los hebreos, aunque liberados de la esclavitud, tenían esclavos, o también le dicen sirvientes o criados. Y una persona podía llegar a ser esclavo debido a su pobreza, una deuda o incluso, hermanos, hasta un crimen. Un crimen podría crear lo que era la esclavitud en una vida. Pero los esclavos hebreos eran tratados como humanos, no como propiedad, y se les permitía trabajar por su libertad. Y la Biblia reconoce la existencia de la esclavitud, pero no la promueve. Así que eso es importante. Y también el hecho de que las personas eran tratadas como seres humanos, no como seres subinferiores. Luego vemos lo que es la regla de ojo por ojo, en el capítulo 21, versículos 24 y 25, que es instituida como una guía para los jueces. No era una regla, ¿verdad?, para relaciones personales o para justificar venganzas, que algunas veces las personas, hasta aún en el día de hoy he escuchado personas que quieren utilizar ese versículo para excusar acciones que están planificando en contra de otras personas. Entonces, podemos ver que esta regla relaciona el crimen con el castigo, por tanto, evitaba las condenas, que las condenas fueran crueles y bárbaras. Así que como ocurría en muchas naciones antiguas, Jesús llevó este principio para enseñarnos a no tomar represalias, como lo dice Mateo 5, del 38 al 48. Así que sea un padre, juez, maestro o alguien que trabaja con personas, se deben de tomar decisiones sabias, ¿verdad? Para que la disciplina que sea utilizada sea para edificación y sea una disciplina eficaz. Esto no es solamente una colección de leyes extremadamente minuciosas, sino que ejemplifican los principios de Dios en acción. Dios utilizaba situaciones potenciales para mostrar cómo trabajarían las leyes en las vidas diarias de los israelitas. Y estas ilustraciones, ¿verdad? Tenían varios objetivos en mente: proteger la nación, organizar la nación y centrar la atención de la nación en Dios. Las leyes que se enumeran aquí, hermanos, no cubren todas las leyes. Bueno, cubren las leyes, pero no cubren toda situación, ¿verdad?, que sea posible. Como le hice esa lista de preguntas, algunas veces queremos que la Biblia diga cosas específicas, tan específicas, cosas que han salido en la tecnología en el día de hoy, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener cautela con eso. Sino que nos brindan ejemplos prácticos, ¿verdad?, que hacen que sea más fácil decidir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vemos a lo largo del capítulo 22 de igual manera que se enfoca lo que es en el principio de la restitución, corregir nuestras malas acciones. Por ejemplo, si un hombre robaba un animal, ese hombre tenía que pagar el doble del valor de la bestia en lo que era el mercado en ese momento. Si usted ha hecho algo malo, quizás debe ir más allá de lo esperado para arreglar las cosas. No solamente, ¿verdad?, lo simple, sino ir más allá de lo esperado. Y esto va a ayudar a aliviar cualquier dolor que haya causado la otra persona, a perdonar con mayor facilidad y también a pensar antes de cometer el mismo error nuevamente en el futuro. Luego podemos ver acá por qué las leyes de Dios hablan tan fuerte en contra de la hechicería. Hermanos, anota estos versículos por ahí, esto es importante si quiere enfocarse más en esto, ya que esto es muy común muchas veces en Latinoamérica y en otros países también. Levítico 19:31, Levítico 26 y 27, Deuteronomio 18, del 10 al 12. La hechicería, hermanos, en aquellos momentos era castigada con la muerte, porque era un crimen en contra de Dios mismo. Invocar poderes de mal violaba el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la hechicería se rebelaba en contra de Dios y de su autoridad. Y en esencia, hermanos, prácticamente era tratar de colaborar con Satanás en vez de colaborar con Dios.
Dios advirtió a los israelitas que no trataran injustamente, ¿verdad?, a los extranjeros, ya que ellos mismos fueron extranjeros en Egipto. El código de la ley hebrea se caracterizaba por justicia hacia el pobre y el menos afortunado, tomándole siempre en consideración, ¿verdad? Y en ayuda. Dios insistía que el pobre o el indefenso fueran tratados muy bien y se les diera la oportunidad de restaurar también sus fortunas. También podemos hacer la pregunta del versículo 26 de por qué la ley insistía en regresar el vestido de una persona antes que llegara la noche. Pues hermanos, las túnicas eran las únicas posesiones más valiosas de los israelitas. Hacer ropa era difícil y consumía mucho tiempo y como resultado, las túnicas eran caras. Así que la mayoría de la gente que solamente poseía una túnica nada más. Entonces, la túnica era usada como una manta, un saco para cargar cosas, un lugar para sentarse y una garantía para una deuda o, por supuesto, como ropa. Así que mire todos los usos que tenía esa túnica, hermanos. Así que no tenerla representaba como un robo, por decir, de todas estas funciones que tenía la túnica. Y también los israelitas debían estar dispuestos a dar sus ofrendas a Dios. Lo primero de las cosechas debía dedicarse a él de inmediato. Así que esto es cuando se refiere a los diezmos, dar, ¿verdad? Inmediatamente lo primero, dárselo a Dios. También, importante que ellos en base a su vida, ¿verdad? Le dieran a Dios la prioridad y la importancia que él así mismo se merece. Amado Dios, gracias, Señor, por todos estos recordatorios al estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender y que podamos asimismo buscar una manera dentro de nuestras vidas específicas, la manera que vivimos, el tiempo que le dedicamos a las cosas que nos rodean, a la gente que nos rodea y a las situaciones y las actividades que nos rodean. Padre, que tú puedas tener tu propio tiempo, que puedas tener tu propio valor dentro de nuestras vidas, Señor, y que pueda ser demostrado en la manera que vivimos, en el tiempo que te dedicamos. Ayúdanos a enfocar nuestra visión en ti. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.